¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me dirijo a ustedes desde Concordia, Argentina. Mi nombre es Horacio Alcaraz y me costó bastante tomar la decisión de compartir con ustedes este mensaje, esta reflexión a través de este audio, pero creo que es hora de hablar de estas cosas, de poner algunos temas en debate en medio de la iglesia evangélica, más cuando se están notando ciertas tendencias en el movimiento evangélico actual en mi país de donde soy, pero también que están afectando a otros países latinoamericanos e incluso en el norte de nuestro continente. Y como dijo el rey Salomón en Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol, la historia es cíclica, la historia se repite. Déjenme comenzar con un dato histórico, un acontecimiento histórico que refleja un poco lo que está ocurriendo en nuestro medio en este tiempo. Era el año 1095 cuando el emperador bizantino Alejo I le pide por carta ayuda al Papa Urbano II para librar a los cristianos de Oriente de la dominación musulmana a la que estaba siendo sometido el emperador y todo su imperio bajo su gobierno. El Papa en cuestión, el Papa Urbano II, aceptó no solamente proteger a los cristianos de Oriente, sino lanzar la reconquista de todo el territorio que estaba en manos de los infieles musulmanes. Y fue así que en la ciudad de Clermont se realizó un concilio, la multitud se reunió para escuchar al Papa predicar y hacer una arenga a toda la población, a toda la masa cristiana, de comenzar esta cruzada para conquistar Tierra Santa y para extender los límites, las fronteras del reino de Dios en todo Medio Oriente. Y mientras el Papa predicaba su sermón lleno de fervor y arengaba a la gente, la multitud de cristianos gritaba Deus lo vult, que significa Dios lo quiere o es la voluntad de Dios que lo hagamos, en otras palabras. Así, con este gran fervor religioso, comenzó la primera de las cruzadas, que fue llamada la Cruzada de los Pobres, porque fue compuesto el ejército por 40.000 campesinos a cargo de Pedro el Ermitaño. Y para establecer el reino de Dios en Jerusalén, ellos comenzaron su peregrinaje y su marcha hacia ese territorio en Tierra Santa, pero en el camino se quedaron sin provisiones. Y estos fieles y enfervorizados cristianos arrasaron con todo lo que había a su paso. Robaron y mataron, masacraron, al mejor estilo de un ejército zombie con tal de poder proveer para su alimento y el alimento de sus caballos, robaron y mataron especialmente a musulmanes y a judíos, lo cual explica en parte, la resistencia que hay del pueblo musulmán hasta el día de hoy, incluso del pueblo judío, hacia el cristianismo, debido a que esta primer cruzada fue la primera de muchas masacres que tuvieron que soportar a manos de cristianos entusiasmados en extender el reino de Dios hacia otros territorios. En la actualidad ya no vemos a la Iglesia Católica llevando adelante estas cruzadas sangrientas, pero sí vemos hoy en día a la Iglesia Evangélica, o mejor dicho, un sector de la Iglesia Evangélica que se puede denominar neoevangélica o nuevos evangélicos, que con ese mismo fervor están en una gran cruzada contra el populismo de izquierda, que vendrían a ser los nuevos infieles aquí en Latinoamérica, apoyando sin taparse la nariz a gobernantes como Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque ahí no hay una amenaza populista de izquierda, pero a Bolsonaro también en Brasil, a la señora Áñez, quien de manera bastante cuestionable autoasumió la presidencia, se autoproclamó presidente en Bolivia después del golpe de Estado contra Evo Morales, que había sido elegido democráticamente, más allá obviamente de cuestiones que son reprochables para el presidente de Bolivia, como
las denuncias por fraude y otros temas, pero que no es el punto en cuestión, sino que justamente que en la Argentina se replica casi el mismo fenómeno, nada más que sin las consecuencias que ha tenido en Bolivia, en Brasil o en Estados Unidos, que justamente en estas últimas elecciones se intentó mover la voluntad de la iglesia, de los creyentes evangélicos para votar a Gómez Centurión por el solo hecho de ser pro vida o estar en contra del aborto, que lo cual habla bien de él, pero al mismo tiempo no se explicaba cómo un defensor de la vida también era pro dictadura, un defensor de la dictadura que comenzó en Argentina, triste dictadura, terrible dictadura, en el año 1976. Esta nueva cruzada en la que los evangélicos se encuentran en Latinoamérica también es arengada por pseudos profetas que reciben supuestamente revelaciones de Dios de que este es el tiempo donde los cristianos tienen que tomar el poder. O sea, vamos a establecer el reino, pero dicho en otros términos, o también pseudos apóstoles autoproclamados o pastores devenidos en rosqueros políticos, movilizando a la masa evangélica y arengando a los evangélicos a unirse a esta gran cruzada en contra de los populistas de izquierda o en contra de todo gobernante que no represente la agenda de los valores cristianos. Y lo que más los enfervoriza a los evangélicos, y dicho sea de paso, yo soy uno de esos evangélicos, nada más que no estoy enfervorizado como muchos con este tema, es que se entusiasman por el solo hecho de oír que estos personajes políticos, o incluso algunos de la farándula, o deportistas, o del sector que sea, el hecho de que usen el nombre de Dios, o mencionen la Biblia, o mencionen a Jesucristo, ya dan por hecho como que hay alguna clase de realidad espiritual en esas menciones que hacen. Como si la señora Áñez, autoproclamada presidenta en Bolivia, que entró con una Biblia gigante a la Casa de Gobierno en Bolivia, representara de hecho la entrada de Dios al Estado boliviano. Al final se termina cometiendo el mismo error teológico, doctrinal, que los judíos, o mejor dicho los israelitas, cometieron en 1 Samuel capítulo 4, cuando intentaron usar el arca del pacto como un amuleto místico para vencer a sus enemigos filisteos. De más está decir, bueno, no sé si tanto de más, que fracasaron miserablemente porque justamente el arca era solamente eso, un mueble de madera, pero que no podían pretender los israelitas de ese tiempo, con su pobreza espiritual, su apostasía doctrinal, que Dios los acompañara en su intento de poder vencer a sus enemigos filisteos. Pero lo que asusta de todo este movimiento que está ocurriendo de un sector de la iglesia evangélica que pretende movilizar al resto de la iglesia evangélica, lo que asusta es el coro de entusiastas pastores y creyentes que creen que esto de que los políticos o personajes famosos usen el nombre de Dios, el nombre de Cristo o la Biblia, la exhiban por televisión o en algún discurso, signifique algo real o verdadero espiritualmente hablando, que esto represente el cristianismo bíblico o el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es más ni menos que mera manipulación discursiva para mover a una masa, ¿sí?, con objetivos políticos. Una masa que justamente se deja llevar por estos discursos manipuladores. Mientras tanto, mientras ocurre toda esta nueva cruzada para extender el reino de Dios a los lugares de poder y de autoridad en América Latina, el sector social que no comulga con la Biblia, ese sector de la sociedad que no comparte nuestros principios cristianos, que no comparten nuestra agenda cristiana, ven cómo se usa la Biblia o el nombre de Dios o el nombre de Cristo para justificar cualquier cosa que se haga para evitar que el infiel no llegue al poder.
Y se intenta que estos personajes infieles, desde nuestro punto de vista, no lleguen al poder solo porque no promueven nuestra agenda cristiana, no representan nuestros valores cristianos y no están a favor de lo que este sector de la iglesia evangélica pretende que se promulgue, que se decrete y que se legisle. Y este grupo de personas que miran azorados cómo, en el caso de Bolivia, se están atropellando las instituciones con una gran Biblia debajo del brazo, ese grupo de personas están desarrollando una resistencia al Evangelio que va a tener consecuencias catastróficas, catastróficas. Porque hablando en términos de la gran comisión, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo vamos a evangelizar a los que nos están percibiendo como sus enemigos políticos. O sea, los que justifican la lucha, incluso como eh, Agustín Laje, que refiriéndose a la ideología marxista de izquierda, con la cual no comulgo para nada, pero que se refiere a que a los que defienden esas ideologías, esas doctrinas, hay que ridiculizarlos. ¿M? Y veo a muchos creyentes evangélicos aplaudir este argumento de Agustín Laje. Nosotros, si vamos a emprender también esta lucha, ridiculizando a los que no creen como nosotros, a los verdes, a los naranjas, a los LGBTQ, a los ateos, a los macumbas, a los populistas, a los zurdos, o sea, a los perdidos que necesitan ser salvados, y nosotros vamos en contra de ellos porque no comulgan con nuestros ideales cristianos y lo hacemos en nombre de establecer el reino de Dios en nuestra nación, lo que estamos haciendo, en verdad, es arruinar el único campo misionero que tenemos que evangelizar. A ver, ¿qué parte de que Jesús dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, no lo entendemos todavía? Hay todo un entusiasmo por querer establecer el reino de Dios ahora sin el rey presente. Y todo esto va a terminar en un desastre para la misión de la iglesia. Va a terminar en desastre esto. Y que ya es un desastre desde mi punto de vista para la misión evangelística y discipuladora de la iglesia, este desastre es fruto de la ignorancia bíblica o de malas interpretaciones de la Biblia. En Mateo capítulo 13, donde tenemos las parábolas del reino de Dios, la cual recomiendo que se lea en este tiempo, está claro que hasta que Él venga a establecer su reino en la tierra, la iglesia, nosotros los cristianos, vamos a predicar el Evangelio en medio del rechazo social, de la oposición social, no solamente de personas de a pie, sino también de los gobiernos. Esto nos habla la parábola de los terrenos, ¿verdad? Sí, o conocida como la parábola del sembrador. También Jesús, el Señor, nos dijo que la cizaña iba a crecer junto al trigo y que iba a ser arrancada, sí, en su momento, al final de los tiempos, no que va a ser arrancada en las próximas elecciones. Y aunque nos toque a la iglesia, hasta que el rey venga a establecer su reino en la tierra, predicar el Evangelio en un ambiente de oposición, de hostilidad, aún así el reino de Dios, alcanzando almas, alcanzando corazones, no puede ser detenido. Su crecimiento no puede ser detenido, se extenderá en las naciones del mundo y su influencia no va a poder ser detenida. Esta nueva cruzada, en la que un sector de la iglesia evangélica está empecinada, intentando mover a todo el resto de la iglesia evangélica, en ese sentido, va a terminar mal. Va a terminar mal. Y lo que más me duele de todo esto es que este intento por parte del liderazgo actual de la iglesia evangélica está descarriando a toda una nueva generación de cristianos, mayormente jóvenes y adolescentes, con esta militancia social en el nombre del reino de Dios.
confundiendo a esta nueva generación o haciéndoles confundir el sentido, el propósito, el mensaje del Evangelio para pensar el Evangelio como una especie de herramienta política social para establecer la agenda cristiana en nuestras naciones. Lo cual también lleva a desenfocar a esta nueva generación de cristianos de la gloria de Dios en donde deberíamos estar enfocados y nos empezamos a enfocar en logros humanos. Esto también distrae del desarrollo de la vida espiritual que paradójicamente se desarrolla en secreto y no en público. Y esto lo digo porque hoy hay un gran énfasis en querer demostrar no sé qué cosa ante el público. O sea, que hay que demostrar de la iglesia no sé qué cosa ante el público, ante la sociedad. Como si nosotros tuviéramos el deber de demostrarle al mundo que somos algo especial, que somos el pueblo escogido, que somos de otro mundo, de otro planeta, que somos especiales, que somos los que tenemos la verdad. Y para esto, entonces, hay que hacer sonar la pandereta en la calle. Para esto hay que hacerse notar en los medios de comunicación, en la calle, con marchas, con movilizaciones, pero de predicar el Evangelio en las calles para que los pecadores se arrepientan y le entreguen su vida a Jesucristo, ya no se habla más. Porque obviamente que para eso hay que desarrollar una vida espiritual, de intimidad con Dios, de crecimiento espiritual, de madurez espiritual, que hoy ni se habla en las iglesias y brilla por su ausencia. Y es triste que la nueva generación piense que su desempeño en público es aquello que puede llegar a atraer el favor de Dios sobre sus vidas, que por hacer eso están agradando a Dios. Y por último, y también doloroso y muy doloroso, es que con esta nueva movida, con esta nueva cruzada para establecer el reino de Dios en los lugares de poder y de influencia en nuestra sociedad, estamos incapacitando a esta nueva generación de creyentes para cumplir con la verdadera gran comisión que es ir y hacer discípulos. Porque dentro de poco ya no tendremos a quien hacer discípulos porque nos habremos hecho odiar por parte de todos aquellos que están hoy en oscuridad y en tinieblas y que necesitan escuchar el Evangelio del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. Para terminar, quiero recordar las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 5:18, que dice que Dios nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Terminemos también nosotros con seguir agrandando una grieta que no tendríamos que estar agrandando. Y no hablo en términos políticos, sino que hablo en términos espirituales, pero que lo político refleja y lo social refleja la grieta que se está generando a nivel espiritual. Fuimos llamados a predicar el Evangelio de reconciliación a nuestro prójimo. Predicamos a nuestro prójimo porque es la manera de poder servir al prójimo, aunque no crean como nosotros todavía, pero los servimos en el nombre de Dios predicándoles las buenas noticias de Jesucristo, de un Dios que se hizo hombre para ofrecerles el perdón de todos sus pecados. ¿O acaso ya no creemos que la palabra de Dios tiene el poder suficiente para cambiar el corazón humano? Y que si cambia el corazón humano, entonces habrá esperanza de que las familias cambien y nuestras sociedades cambien. Paremos con esto. Va a terminar mal. Lo comparto con vos para que lo pienses y para que también lo puedas compartir con otros. Hasta la próxima.